Vale. Punto 2, comunicaciones. Tiene la palabra el secretario del Pleno. Voy a dar lectura a los enunciados de las comunicaciones del día de hoy. La primera, resolución de la Alcaldía de Presidencia del 11 de octubre, acordando la ejecución con carácter de emergencia de actuaciones en la Plaza Venus. Segundo, escrito el Grupo Municipal Ganemos Jerez comunicando la designación de los vocales propuestos para la Comisión Especial de Pleno de Control de Servicios Públicos. Esto trae como consecuencia que a partir de ahora, a propuesta del presidente de la comisión, fijando día y hora para que el primer punto del día sería la constitución formal de la comisión y el siguiente punto de orden del día lo que crean conveniente de acuerdo con el objeto para el que se ha creado la comisión. La apreciación. Tercero, escrito al Grupo Municipal Ciudadanos Jerez comunicando la designación de los vocales propuestos para la Comisión Especial de Pleno de Control de Servicios Públicos. Cuarto, resoluciones de la Alcaldía 6.705 a 7.227, dictadas en el periodo comprendido desde el 26 de septiembre al 23 de octubre, ambos inclusive. A continuación, documentación relativa a los datos de ejecución del 30 de junio, estimación actual al cierre del ejercicio 2018 de la Corporación Local y líneas fundamentales para el presupuesto 2019, remitidas a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A continuación, remisión de documentación relativa a la liquidación del ejercicio del 2017 remitida al Ministerio. Y por último, remisión de documentación relativa al envío al Tribunal de Cuentas el 18 de octubre de la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2016. No hay más comunicado oficial. Muchas gracias. Punto número 3, aprobación definitiva del expediente de resolución de la cesión del inmueble en calle Tardí. Tiene la palabra el señor Camas. Buenos días. El asunto es la aprobación definitiva del expediente de resolución de la cesión del inmueble en calle Tardí, número 16. Y traemos a pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar definitivamente el expediente declarando resuelta la cesión gratuita efectuada a favor de la Junta de Andalucía y, en consecuencia, la reversión automática a este ayuntamiento del inmueble sito en calle Taxdir, número 16. En segundo lugar, requerir a la Junta de Andalucía para que en el plazo de 15 días a constar desde la notificación del presente acuerdo plenario haga entrega al extensísimo ayuntamiento del inmueble de propiedad municipal sito en la calle Tardí, número 16, con la entrega de las llaves de acceso al mismo. Y, en tercer lugar, facultar a la Alcaldía Presidencia, en cuanta amplitud se requiera en derecho, para la ejecución e impulso de lo acordado, pudiendo suscribir cuantos documentos fueren precisos a tal efecto. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Aprobado por unanimidad. Punto número 4, aprobación del expediente de modificación del crédito 2018-043 del presupuesto municipal de 2018. Tiene la palabra el señor Galván. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Traemos la modificación, igual que el año anterior, del fondo de contingencia. Como sabéis, estamos obligados a dotar un porcentaje de los gastos no financieros para atender emergencias. En este caso, el Ayuntamiento, con el compromiso al que llegó la aprobación del presupuesto 2018 con el Ministerio de Hacienda, de destinar esos créditos para reconocer esas facturas en el cajón, esas OPAs que tenemos, esa problemática. Y lo que traemos hoy, pues, esa modificación de los 2.390.000 euros para posteriormente poder aplicarla. Sabéis además que el compromiso del Gobierno era incrementar la dotación mínima legal, que había que hacerlo, era un 1%, estamos en el 1,15%, ya este presupuesto incluía ese 1,15% y evidentemente en los presupuestos sucesivos, y con esta modificación y posteriormente con la aplicación de las facturas por el importe de 2.390.000 euros vamos a conseguir limpiar todas las operaciones pendientes de aplicar de menos de 3.000 euros hasta el año 2017, con lo cual pues todos esos pequeños acreedores que tenemos por ahí colgados y que recibimos de los últimos años van a ver vista pues una solución y se va a poder pagar y atender sus facturas. Muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna intervención en este punto? Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Siguiente punto. Concesión a don Rafael Verdú Fernández de la distinción de hijo adoptivo de la ciudad de Jerez. Traemos a pleno una propuesta de concesión a don Rafael Verdú Fernández de la distinción de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera y entrega del mismo. Con fecha de 28 de junio de 2018 se ha presentado en este ayuntamiento propuesta suscrita por concejales que representan más de 2/5 del número legal de miembros que integran la corporación municipal de inicio del expediente de concesión a don Rafael Verdú Fernández de la distinción de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera. Dicha propuesta se sustenta en que concurren méritos más que suficientes para ser distinguido con dicha condecoración por su trayectoria, destacando los que a continuación detallamos. En su faceta de deportista, jugador del primer equipo del Real Madrid de fútbol, siendo compañero de jugadores tan famosos como Miguel Muñoz, jugador del primer equipo del Jerez CD, con el que consigue el ascenso a Segunda División, entrenador del Jerez, del primer equipo. Toda su vida profesional estuvo presidida por una deportividad, actitud y comportamiento ejemplares. Y en su vertiente ciudadana, presidente de honor del Jerez, presidente de las Peñas Jerecistas, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, colaborador de la Fiesta de la Vendimia, Cabalgata de los Reyes, cartero real. Y conocerlo y hablar con él con más de 90 años es entender que la ciudad de Jerez está permanentemente en todas sus acciones y sigue trabajando por el deporte base de la ciudad. Por todo lo anterior expuesto, don Rafael Verdú Fernández reúne méritos más que suficientes para ser declarado hijo adoptivo de Jerez. Distinción esta con la que la ciudad le quiere reconocer su importante contribución. Se han recibido más de 2.000 adhesiones, tanto de personas físicas como de personas jurídicas, lideradas por don Manuel Fernández García Figueras, como coordinador de la tertulia jerezana Nuestro Tabanco, impulsando el citado nombramiento. A la vista de dicha propuesta, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 19 de julio de 2018, al particular 15 de su orden del día, adoptó acuerdo de incoación de expediente de concesión del título de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera, don Rafael Verdú. Mediante edicto publicado en la prensa local de fecha 27 de julio de 2018, se puso de manifiesto el expediente, otorgando un plazo de 20 días para formular las alegaciones que se estimasen oportunas. Transcurrido dicho plazo, se comprueba que no se han presentado alegaciones alguna en el registro general de este ayuntamiento y finalizada la fase informativa prevista en el artículo 23 del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones, formulamos el siguiente acuerdo. Conceder a don Rafael Verdú Fernández el título de hijo adoptivo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera y, una vez concedido dicho título en pleno ordinario, fijar fecha para celebrar un pleno extraordinario y proceder a la entrega del mismo. Si os parece, pasamos a votación. ¿Algún grupo desea intervenir? ¿No? ¿Pasamos a votación? Bueno, señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, como portavoz del Grupo Popular y en nombre de todos mis compañeros, creo que en un expediente de este tipo, ¿no?, de la declaración de hijo adoptivo a una persona como Rafael Verdú, por él, ¿no?, es lógico y razonable que hagamos una intervención poniendo en relevancia no solo al futbolista, sino a la persona, ¿no? Es verdad que Rafael Verdú empezó a ganarse el cariño de nuestra gente, evidentemente, en el Jerez Deportivo. Todos sabemos, bueno, la importancia que tiene en una ciudad, y más en una ciudad como Jerez, personas que han dedicado su vida al equipo de la ciudad y que han estado en momentos difíciles, evidentemente, pues apoyándolo, pero sobre todo, además de ser un deportista ejemplar, lo que hemos conseguido es ganar un jerezano más, un buen jerezano con Rafael Verdú, ¿no? Podemos decir que Rafael Verdú llegó a Jerez casi por casualidad, precisamente por esos destinos del fútbol, pero se ha quedado toda su vida en Jerez e incluso ha hecho que sus raíces también vengan aquí, cosa que yo creo que dice algo, dice mucho, ¿no?, de una persona, no solo por el hecho de haberse entregado a nuestra ciudad, sino además que ha hecho que sus raíces también descansen, en este caso, en nuestra ciudad, ¿no?
Yo creo que cualquiera que lo conozca, y cojo 3 palabras que Jerónimo Roldán le dedicaba en una carta, ¿no?, en el diario de Jerez, y hablaba de Rafael como sencillo, cercano y amable. Y es verdad, ¿no? Nadie pensaría, viéndolo, que ha podido ser, bueno, pues una figura relevante en el mundo del fútbol, que quizás estamos acostumbrados ahora mismo pues a verlo en los medios de comunicación como personas con menos cercanía. Y Rafael es una persona sencilla, cercana y amable. Y eso pues cualquier persona que lo conozca o cualquier persona que pueda haber tenido contacto con él lo reconoce. Sí me gustaría también decir, evidentemente como miembro del Partido Popular, destacar esa parte o ese periodo de su vida que estuvo como independiente, pero sí en el gobierno de María José García Pelayo con el Partido Popular, ¿no? Rafael Verdú, esto se escucha regular, Rafael Verdú fue el delegado del Mayor, y me recordaba Isabel, que estuvo trabajando con él, bueno, pues que siempre estuvo preocupado por mejorar la situación de los mayores. Cosas tan anecdóticas como pueden ser los bailes de mayores en la Sala Paul fueron gracias a él, o por ejemplo fue el que impulsó los centros de mayores, el centro mayor en este caso de la zona sur. En definitiva, en el Jerez Deportivo podemos decir que lo ha sido todo, incluso complicándose la vida personalmente precisamente por el amor a unos colores, pero además tenemos que decir que Jerez le debe mucho, y en este caso como miembros del Partido Popular también le debemos mucho, y por tanto para nosotros es una satisfacción suscribir conjuntamente esta propuesta de que Rafael Verdú sea nombrado hijo adoptivo de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias. Siguiente, bueno, votamos, ¿no? ¿Nadie más quiere chaval? ¿Votamos? ¿Voto a favor? Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, proposición del Grupo Municipal Ganemos sobre ludopatía y aumento de las casas de apuestas. Tiene la palabra señor Sánchez. Gracias, señora presidenta. Yo voy a empezar por contar el modelo de negocio que son las casas de apuestas, estas que vemos que están repartidas por la ciudad, por las distintas barriadas y calles, y que cada vez son más. Y voy a contar un poco cómo funcionan, ¿no? Normalmente en economía te dicen que hay 2 tipos de negocios. La economía productiva, que produce unos bienes, tú pagas y compras unos bienes, ¿no? Y después está la economía, bueno, está el sector servicio, ¿no?, por el cual tú pues pagas por un servicio, es decir, por un café o porque te pinten la casa o por cualquier historia, ¿no? Este modelo de negocio no obedece a ninguno de esas 2 líneas tradicionales de la economía. ¿Cómo funciona una casa de apuestas? Pues la gente se deja el dinero allí y parte de ese dinero lo invierte la misma casa de apuestas en darle pequeños premios a las personas que van a estos locales, ¿no? ¿Qué ocurre? O sea, no está aportando absolutamente nada a la sociedad, ningún bien, ningún servicio, no está transformando ninguna materia prima para que la podamos disfrutar, y lo que sí está generando son 2 cosas, principalmente. Por un lado, beneficio al dueño o a la dueña de la casa de apuestas, y por otro lado, está generando enfermos y enfermas. Ludópatas que, bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen las asociaciones de ludopatía de Andalucía, que confirman de que en el último año el número de personas enfermas a cuenta de este tipo de negocio pues ha crecido un 60%, ¿no? Por lo tanto, este tipo de negocio realmente a la sociedad lo único que le aporta es pues eso, crear gente adicta a un hábito que destroza a la misma persona y que está destrozando a muchas familias. Y bueno, y estamos viendo cómo eso está ocurriendo, está proliferando en Jerez, y sobre todo en barrios humildes, gente que ya tiene suficientes problemas como para encima fomentarle este tipo de historias. Y hay otra cosa que nos preocupa aún más, y es que este tipo de negocios se están vinculando con ídolos incluso infantiles, ¿no? Jugadores de fútbol, también presentadores de televisión, y no hay una regulación como puede ocurrir con el tema del tabaco, ¿no?, que también provoca una adicción, que provoca una enfermedad, pero este tipo de negocios pues no
no se regulan de la misma forma, ¿no? Y nosotros pues nos gustaría que la gente supiera, cuando entra en una casa de apuestas, supiera qué es lo que ocurre ahí y qué es lo que le puede ocurrir, y también nos gustaría que se regulara protegiendo a la gente más indefensa, a los niños, a la gente más vulnerable, ¿no? Por lo tanto, pues nosotros proponemos pues los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno central a aumentar la fiscalidad de las casas de apuestas y que se dedique un porcentaje significativo de los recaudados a estas empresas para la rehabilitación de personas adictas al juego. Instar al Gobierno central a modificar la legislación para proteger a las personas más vulnerables de las llamadas casas de apuestas y regular su publicidad al mismo nivel que el tabaco o el alcohol. Hay que recordar que en los eventos deportivos no se puede publicitar ni alcohol ni tabaco. Sin embargo, estamos viendo equipos de primera línea que llevan en sus camisetas publicidad de este tipo de negocio. Tercer punto, instar a la Junta de Andalucía a aumentar el recargo del IRPF en las ganancias de los jugadores y dedicar un porcentaje de este a las asociaciones que ayudan a las personas ludópatas. Y cuarto punto y último, instar a la Junta de Andalucía a realizar una campaña de prevención de la ludopatía en centros educativos de secundaria. Así que, bueno, yo creo que aquí presumo que va a haber unanimidad y que vamos a estar todos los grupos de acuerdo con esta proposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Izquierda Unida tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo también confío en que haya unanimidad en torno a esta propuesta, que nos parece razonable. Es esa ilusión tan propia de los sistemas capitalistas, de cómo hacerse rico sin trabajar, la que está destrozando a muchas familias y a muchos jóvenes de clase trabajadora. Nos preocupa, como comentaba Santiago, hasta qué punto existe una desregularización de todo esto. Porque, bueno, adicciones como el tabaco o el alcohol sí que a día de hoy, bueno, existe una legislación en torno a la prevención de las mismas, pero con respecto a esto no. Y creemos que sería necesario, bueno, en esa modificación de la legislación, prestar especial atención a la ley audiovisual o la ley de contenidos audiovisuales, porque nos parece una vergüenza hasta qué punto esa publicidad es efectivamente invasiva y no respeta ni tan siquiera una mínima ética. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo, vamos a votar a favor de la propuesta en todos sus puntos y confiamos en que el resto de la corporación también lo haga. Muchas gracias. Grupo Socialista, porque Ciudadanos no está. No está, no. ¿Vale? Grupo Socialista. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nuestro grupo también va a votar a favor de esta proposición, pero me gustaría recordar que dentro de las competencias que tiene la Delegación de Igualdad y Salud en el municipio, en este ayuntamiento, cuyo objetivo es promocionar estilos de vida saludables, entendiendo la salud como un estado de equilibrio integral y no solo como la ausencia de enfermedad, desde aquí se impulsa también un programa de colaboración permanente con las asociaciones y colectivos de salud, favoreciendo la información y la prevención. En este contexto, donde el Ayuntamiento de Jerez, a través de la Unidad de Promoción de la Salud, viene desarrollando una serie de actuaciones en materia de prevención y promoción en diversos ámbitos de la salud, y dentro de estas actuaciones está expresamente y explícitamente la prevención de adicciones. Entre ellos podemos enumerar algunas de las que seguimos haciendo, como son el certamen de cuentos para flipar por la vida, que en este caso es prevenir las adicciones del alcohol, talleres de prevención de adicciones dirigidas a escolares y a todos los jóvenes en el ámbito de la educación, prevención también de adicciones en el ámbito familiar, talleres de prevención en centros educativos donde se trabaja directamente con los adolescentes, campaña de sensibilización por toda la ciudad. En este caso tenemos una campaña para este año que se titula Las adicciones te transforman, con el objetivo principal de promover el consumo responsable de alcohol y prevenir el consumo de drogas. También se hizo durante la Feria del Caballo. Y tenemos especialmente sobre este tema una campaña que se llama Campaña de Adicciones en Adolescentes y Jóvenes, centrada fundamentalmente en las adicciones a los juegos, precisamente.
Esta campaña se desarrolla a través de las iniciativas de Emplea Joven y Emplea más 30 de la Junta de Andalucía. Su objetivo principal consiste en sensibilizar, formar e informar a la sociedad para generar estilos de vida saludables y obtener mecanismos para prevenir conductas adictivas. La campaña se desarrolló durante 7 semanas. La semana quinta estaba expresamente dedicada a las adicciones a los juegos. Muchas gracias. Sí, lo primero, decir que estamos de acuerdo en todos los puntos, por supuesto que sí, estamos completamente de acuerdo. Recordar algunas cosas, ya el gobierno anterior, el gobierno del partido que represento, consiguió una financiación del Gobierno central, también del PP en aquel momento, una financiación de 50.000 euros, y esa financiación fue posible porque el Ayuntamiento había hecho por primera vez un plan específico de adicciones, o sea que ya de alguna manera esta conciencia de que esto era un grave problema estaba ya en la mente de todos, porque en este plan específico de adicciones estaba tabaco, estaba alcohol, pero ya se hablaba también por primera vez de la ludopatía. La propuesta de Santiago, del compañero de Ganemos, coincide en muchos puntos con propuestas que ha llevado el PP, como por ejemplo en el 17 del 10 del año 1917, pidiendo prácticamente casi lo mismo que se pide aquí. También en junio de este año, en el Congreso de los Diputados, hubo una propuesta en este sentido. Entonces yo lo que quiero decir es que apruebo todo, pero si me permite voy a hacer alguna precisión por si quiere incluirla como adicción. Pero aunque no la incluya, vamos a votar a favor. Pero lo de adicción sería, por una parte, cuando se insta a la Junta a realizar una campaña de prevención, etcétera, yo pediría también que se instara a la Junta a que en su página web resaltara mucho esta problemática y diera toda la información útil que se pueda dar sobre esto. Sería una adicción. Y otra adicción que yo creo que es necesaria se refiere al tratamiento de este problema. Cuando una persona va a un hospital con un problema de ludopatía, bueno, pues se pone en lista de espera, se pone en la cola. Yo pediría que se creara, tanto en Andalucía Oriental como en Andalucía Occidental, no tiene que ser en Jerez, puede ser en Sevilla, una unidad hospitalaria específica para tratar la ludopatía, porque de verdad, y en esto estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, es un problema que está aumentando y un problema de una gravedad ya inusitada. Entonces yo creo que una unidad hospitalaria, 2 en Andalucía, una pues para toda la zona de Sevilla, Huelva, Cádiz, etcétera, y otra ya en la parte de Granada, Jaén, por tema de comunicación, yo creo que sería necesario. Y bueno, pues ya está lo demás, por completamente de acuerdo. En el tema de publicidad, a lo mejor se podría insistir en eliminar la promoción de eventos deportivos juveniles, que esto lo hacen también estas cajas de apuestas, lo cual ya es una barbaridad. No se permite que haya alcohol, no se permite que haya tabaco, pero esto realmente la verdad es que cuando se habla de regular por ley la publicidad al mismo nivel que el tabaco y el alcohol, yo creo que ya está incluido. Entonces, si me acepta estas dos propuestas de adición, bien, pero en cualquier caso estamos a favor. Muchas gracias. Gracias. Señor Sánchez. Sí. Bueno, agradecer a todos los grupos el apoyo y, bueno, sí, la verdad que las dos enmiendas de adición que propone el Partido Popular pues son razonables. O sea, más información y un tratamiento específico en la sanidad andaluza de este problema pues son razonables y son lógicas y, vamos, las aceptamos sin ningún problema. Lo que sí comentar, la señora Collado ha estado nombrando todo lo que se trabaja en temas de adicciones en el Ayuntamiento y yo quiero que me corrija si me equivoco, pero por lo que ha comentado, de todos los temas que se trabajan sobre adicciones, a la ludopatía se le dedica una semana al año, ¿no? Entiendo, por lo que ha dicho. Y por otro lado, hay una cosa que sí nos piden las asociaciones que trabajan con este problema y es el tema del control en el acceso a este tipo de locales. Este tipo de locales, por lo que nos cuentan, los propios locales no son muy estrictos a la hora de que entren menores y lo que sí estaría bien es que la policía hiciera controles sobre el tipo sobre los usuarios, ¿no? Y si hay usuarios que no deben de estar
en este tipo de locales, pues tomar las medidas pertinentes. Sobre todo porque, bueno, ya el juego online es otra cosa. El juego online, ahí las puertas están más abiertas aún todavía, ¿no? Pero bueno, en lo que podamos el ayuntamiento intervenir y prevenir y remediar, pues yo creo que deberíamos hacerlo, ¿no? Y cuando nos lo piden de este tipo de colectivos es porque seguramente el problema exista. Y bueno, y no pierde nada el ayuntamiento por hacer ese tipo de controles. Si no se dan, o sea, si no hay gente, pues estupendo, si no hay menores, pues estupendo. Pero si nos lo están denunciando es que probablemente estén. Y no perdemos nada porque la policía se pase por estos locales y compruebe de que la gente que está allí son gente que pueden estar. Así que, bueno, repetir el agradecimiento a todos los grupos políticos por la sensibilidad que han demostrado con este tema y, bueno, dar las gracias. Izquierda Unida, señor Pérez, señora Collado. Sí, gracias. Aclararle al señor que sí que es verdad que solo hay una actividad específica, pero he dicho que todas las actividades de prevención de las adicciones son transversales, se tocan todos los aspectos de las adicciones. Y también recuerdo que he dicho, y si no, pues se lo digo ahora, que trabajamos con las asociaciones que también trabajan en nuestra ciudad y colaboramos estrechamente. Muchas gracias. Sobre línea de autobuses, Jerez Algeciras. Gracias, señora presidenta. Sí. Gracias, señora presidenta. Buenos días. No es casualidad que un alto porcentaje de los usuarios de BlaBlaCar, de los 5 millones aproximadamente que hay en España, sean de Andalucía. Eso demuestra que el transporte público en nuestra autonomía deja mucho que desear, y concretamente en una línea que debería de unir las dos ciudades con más habitantes de la provincia. Es el caso de Algeciras y de Jerez. Estas dos ciudades están unidas en transporte público exclusivamente por autobús, con dos líneas, que una de ellas va a través de la autovía A361 y que inicia la jornada a las 8:30 con el primer transporte. Entonces, muchos ciudadanos que se tienen que desplazar a trabajar o a estudiar en cualquiera de las dos ciudades, pues no llegan en horas lectivas para poder estar y tienen que hacer otro tipo de uso. La siguiente línea va a través de la costa y tenemos constancia que dura aproximadamente 3 horas el recorrido, con parada incluida hasta para desayunar. Son cosas que llaman la atención de cómo las dos ciudades con más habitantes de la provincia están intercomunicadas de esta forma, puesto que el transporte ferroviario no existe. Nosotros somos defensores del transporte público y ante la demanda de algunos ciudadanos que han venido a decirnos que tienen ese problema, es por lo que traemos a este pleno esta proposición. Intentamos por todos los medios buscar una solución y consideramos que lo que tenemos que hacer es apoyar estas reivindicaciones y le pedimos al Pleno que inste a la Junta de Andalucía como máximo responsable del transporte de habitantes de la comunidad autónoma a que mejore la comunicación entre ambas ciudades a la vez que fomente el transporte público entre la ciudadanía para mejorar nuestra calidad y respetar el medio ambiente que nos rodea. Unida, Ciudadanos, Grupo Socialista. Sí, gracias, presidenta. Nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta. Es solamente una cuestión de ajustar horarios y mejorarlos para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Actualmente la empresa Valenzuela es la que presta el servicio, una línea que sale de Algeciras a las 6:30 de la mañana y llega a Jerez a las 8
y la primera salida de Jerez sería a las 8:30 con el mismo autobús. También no es menos cierto que no existe ningún tipo de denuncia ni de reclamación de ningún ciudadano por escrito. No hay absolutamente nada. Yo he consultado al consorcio y así me lo traslada. Y en este sentido la Junta me confirma que podríamos hacer algún ajuste horario que se estime oportuno. Sería interesante sentarnos con estos vecinos, con estos ciudadanos, para ver cuál es la mejor manera de prestar el servicio y sobre todo los horarios, que puede afectar también a otros ciudadanos, y por tanto no habría ningún inconveniente. Y aprovechando que esta pregunta sobre la estación de autobuses, yo quiero también agradecer al consorcio y a la Junta de Andalucía la inversión que se ha realizado y que ya está el proyecto redactado y para licitación, que son 168.000 euros, para renovar y modernizar nuestra estación de autobuses, que va a suponer la mejora de los aseos, de la instalación de paneles informativos, renovar todo el mobiliario de la estancia. Además, vamos a sustituir la puerta de acceso, además de aplicar las nuevas tecnologías con el detector de matrícula, el reconocimiento de matrícula. Por tanto, una inversión importante para nuestra estación de autobuses, que también lo está haciendo en Cádiz, próximamente en Algeciras, con otra inversión importante. Y que, bueno, es importante tener las instalaciones, pero también los ajustes en los horarios, y que hay una apuesta decidida de la Junta de Andalucía y la Delegación de Fomento para potenciar el transporte público. Yo creo que está teniendo unos datos muy positivos y que además va acompañado con el Plan Andaluz de la Bicicleta, como están haciéndolo en Cádiz. Yo creo que esa es la línea que tiene que seguir las políticas de movilidad y, por tanto, agradecer a la Junta de Andalucía la inversión que va a realizar en Jerez de la Frontera, como digo, 148.000 euros, que próximamente se verá reflejado en una obra importante de acondicionamiento de nuestra estación de autobuses de Jerez. Gracias, presidenta. Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular? Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Municipal Popular vamos a apoyar esta propuesta porque es verdad que nos parece justo que las dos ciudades más grandes de Andalucía, pues, de Cádiz, pues tengan un servicio, una comunicación pues más justa para los usuarios que utilizan esta línea. Lo que nosotros vamos a proponer también, es, si nos lo permite el proponente, es una enmienda de adición pues para tener el compromiso de incluir una línea directa Jerez-Algeciras y viceversa, pues a las 7 de la mañana, que empiece desde este verano, pues para que todas las personas que puedan, como usted ha dicho antes, pues ir al trabajo, tanto estudios o cualquier gestión, pues tengan tiempo suficiente para llegar a una hora prudente, no como ahora que llegan pues a las 9:50, que no es una hora ni de hacer cualquier gestión ni de trabajo. Entonces, nosotros sí vamos a apoyar esta propuesta para que estará la Junta de Andalucía, que es la responsable del transporte de viajeros, pues que facilite todo lo posible para este servicio. Decirle al señor Díaz que lo de la línea de la bicicleta, no pensarán ustedes que los jerezanos vayamos en bicicleta a Algeciras a trabajar. Nos parece muy bien lo de la bicicleta, pero me ha venido a cuento que usted siempre saca una propuesta. Por cierto, ahora estamos en campaña y yo no creo que sea una buena. Ya se lo han recriminado a ustedes, al Partido Popular, lo de le han llamado la atención de que estamos en campaña electoral y no tener que estar ahora promocionando o dando a conocer las nuevas propuestas que van a hacer ustedes ahora. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Me parece bien adherirlo, pero creo que a las 6:30 de la mañana, puesto que como el desplazamiento dura una hora, la gente llegaría con el tiempo muy justo. Entonces, lo podemos hacer perfectamente si ponemos a 6:30 de la mañana para que tengan un margen. En eso estoy de acuerdo. Y por otra parte, decirle al señor delegado que preguntemos lo que preguntemos, de momento empieza a ponerse en tono de campaña electoral, a prometer cosas que después no cumplen. Señor delegado, usted tendría que haber hablado solamente de la línea y nos ha contado aquí un batiburrillo de las cosas que va a hacer la Junta de Andalucía, que me parece que es un poco de impresentable sí que ha demostrado usted que tiene.
¿Por qué las personas no ponen demanda diciendo que quieren viajar? Pues simple y llanamente porque cuando va uno allí, y así lo hice, me personé, pregunté, me dieron un papelito y eso es lo que hay según Auto Valenzuela. Entonces, si no hay ningún autobús antes de las 8:30, no voy a poner una reclamación. Simple y llanamente, cojo Come o me voy en BlaBlaCar o cojo mi coche, ¿no? Esa es la historia. Si nosotros ofreciéramos ese servicio, que es lo que tenemos que hacer, estoy convencido de que habría muchas personas que lo utilizarían. Gracias, presidenta. Estamos hablando del transporte público, estamos hablando de la estación de autobuses, estamos hablando de la línea Jerez-Algeciras y, evidentemente, cuando vienen los de Algeciras a Jerez, llegan a la estación de autobuses. Cuando salen nuestros ciudadanos a Algeciras, salen de la estación de autobuses. Por tanto, he hecho mención a un proyecto que es real. Si usted no se ha enterado, yo creo que no se lo voy a volver a explicar. Yo creo que es importante lo que hemos aprobado recientemente, un proyecto redactado por la Delegación de Movilidad, un convenio que se ha firmado con la Junta, un convenio y un proyecto que ya se va a licitar próximamente y que estimamos que en enero esté adjudicado y que comiencen las obras en febrero. Eso no es futurible, esto es ya una realidad y, por tanto, una mejora del servicio que prestamos a los ciudadanos en la estación de autobuses. Por tanto, la Junta de Andalucía no tiene ningún inconveniente, la delegación me ha confirmado que no tiene ningún inconveniente de ajustar los horarios, 6:30, 7, por eso es la cuestión de sentarnos con estos ciudadanos que os reclaman, que no nos constan, pero que os reclaman y que, por tanto, poder poner un horario que sea el más idóneo para todo el mundo. No obstante, vuelvo a decir, estación de autobuses de Jerez, una inversión que va a recibir próximamente 148.000 euros para mejorar aseos, instalar paneles informativos, mejora de accesibilidad, sustitución de la puerta de acceso y renovar mobiliario urbano. Yo creo que es importante que mejoremos las condiciones de habitabilidad, de estancia en la estación de autobuses, una inversión importante, y que a partir de ahí mejoremos los horarios. Yo creo que no solamente es mejorar las líneas, sino también las condiciones de las instalaciones de la ciudad. Por tanto, vamos a seguir en la línea, colaboramos desde la participación. Yo le emplazo a una reunión próximamente, lo convocamos con el delegado, con los afectados y ajustamos lo mejor. Y si hace falta en otras líneas, que yo creo que no solamente es cuestión de Jerez-Algeciras, sino también otras líneas que puedan ser beneficiosas para los ciudadanos de Jerez. Gracias, presidenta. Pues yo sí estoy de acuerdo en lo que ha propuesto el proponente de que se adelante media hora más, pues lleve razón, porque es una hora razonable para que, vamos, con tiempo suficiente para poder llegar allí, nos parece muy bien y lo que queremos es que se le facilite. Yo, por ejemplo, soy una sufridora. Mi hija tiene que coger el coche todos los días para ir a Algeciras porque no tiene un medio de un transporte que llegue a su hora de trabajo. Y claro que lo estamos sufriendo. Con lo que lleva son 200 kilómetros ida y vuelta y eso supone pues un peligro en la carretera y un uso de un gasto y un uso de un automóvil. Y el señor Díaz, no se ponga usted nervioso, que estamos en campaña, no vaya usted a vendernos ahora lo que no ha hecho en 3 años. ¿Sabe lo que le digo? Que llevamos mucho tiempo con este problema. Lo podríamos haber hecho hace ya 3 años. Ustedes siempre venden las cosas el último día, ¿eh? Nada más. Gracias. Para cerrar, agradecer el apoyo a la proposición y, no obstante, decirle al señor José Antonio que una estación de autobuses muy bonita, sin autobuses, pues no me sirve para nada. Yo prefiero que lo que haya son líneas y autobuses y que hay público, y eso es lo que nos daría que tuviéramos. Y de proyectos reales de la Junta de Andalucía en esta ciudad podemos hablar mucho, que eran muy proyectos reales y se han quedado en nada de nada. Lo veremos. ¿Voto a favor de la propuesta? Unanimidad. Siguiente punto. También es del Grupo Municipal Ganemos, sobre la bajada del IAE en la Diputación de Cádiz. Gracias, señora presidenta. González. Buenos días a todas y a todos. Bien, esta propuesta en relación a la subida del IAE en la Diputación de
de Cádiz, en virtud de la ley reguladora de las haciendas locales, se establece un recargo provincial en el IAE, el impuesto de actividades económicas, que recae sobre todos los ayuntamientos de la provincia. Desde Ganemos Jerez entendemos que esta medida la ha promovido, o sea, Diputación de Cádiz lo que ha promovido es subir del 33 bajar del 35 al 33% del tipo del gravamen. Nosotras entendemos que esta medida la ha tomado la Diputación por un convenio que firmó con la Confederación de Empresarios de Cádiz en julio. Y a pesar de que ya esta reclamación la había recibido en julio, lo llevó de urgencia al último pleno, no este último sino el anterior, de la Diputación, sin dar opción a los grupos de la oposición a poder trabajar una propuesta acerca de esta bajada. Eso en cuanto a las formas, ¿no? Nos parece bastante llamativo que nos traiga una propuesta de este tipo, de urgencia, en un pleno, sin dar opción siquiera a poder enmendar la propuesta. Además, en el fondo del asunto, desde Ganemos Jerez entendemos que es un error entender que porque una empresa pague menos impuestos, estamos generando puestos de trabajo. Nos parece un error, y no solo nos parece a nosotros, sino que el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha advertido una vez más que bajar impuestos no es una buena medida para aumentar la demanda y la actividad económica. La buena medida es una verdadera reforma fiscal justa, progresiva y suficiente, porque las rentas altas cada vez pagan menos impuestos, el capital paga poco y las multinacionales eluden millones. Entonces, la insuficiencia fiscal mueve a las administraciones a endeudarse. Es decir, que al final lo que pagan de menos los que tienen mucha riqueza, los pagamos los ciudadanos mediante la deuda que tiene el ayuntamiento para prestar los servicios públicos. Nos parece que esto responde a una medida neoliberal que nosotras no compartimos de ninguna de las maneras. Nos parece que lo oportuno hubiera sido pues bonificar en todo caso y bajarle el tipo de gravamen a aquellas empresas que justifiquen un aumento en la contratación de trabajadores y trabajadoras, un aumento en las jornadas que ofrecen a sus trabajadores y trabajadoras, un aumento salarial, un aumento de condiciones laborales. Esas condiciones nos parecen que sí son justificadora de una bajada del tipo de gravamen. Entre otras cosas, además, va en contra de la política que desde este ayuntamiento se ha llevado. En este ayuntamiento, en la última reforma del IAE, lo que hicimos fue subir el tipo de gravamen y no bajarlo. Es por eso por lo que instamos al Gobierno de la Diputación de Cádiz a suspender la aprobación de la modificación del recargo provincial sobre el IAE, incorporando medidas vinculadas a la creación de empleo en la aplicación de la rebaja del recargo. Y punto 2, instar al Gobierno de la Diputación Provincial a que establezca bonificaciones en el IAE para empresas que contraten de manera indefinida y mantengan el empleo cada año. Se verá la evolución de las plantillas para confirmar el incremento y, por lo tanto, el derecho surgido el año anterior y que se devengará en el ejercicio posterior. Es decir, me justifica en un año que has aumentado las contrataciones y para el año siguiente se baja el recargo. Eso nos parecería una bonificación que tiene sentido en cuanto a fomentar el empleo. Muchas gracias. Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, tal y como comenta Ganemos en su exposición de motivos, esto se presenta por vía de urgencia en el pleno de septiembre de la Diputación Provincial. Estamos hablando de una medida de calado desde la perspectiva económica y se presenta, como digo, por vía de urgencia sin que exista una valoración del impacto real en la recaudación de una medida de estas características. Nosotros estamos de acuerdo con lo que plantea Ganemos. Es cierto que votamos a favor
de modificar ese recargo provincial sobre el IAE. Estamos hablando de la recaudación provincial y las cuentas de la Diputación Provincial, y en su momento el compañero votó a favor de esa modificación del recargo, aún no compartiendo la forma. Pero sí creemos que es necesario incorporar medidas correctivas como las que plantea Ganemos para vincular esa presumible bajada a la creación de empleo y a la creación de empleo de manera estable y, a ser posible, indefinida. Por lo tanto, vamos a votar a favor el punto 2 y también estaríamos dispuestos a votar a favor el punto 1 si pudiéramos modificar ligeramente el texto planteado. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros desde Ciudadanos Jerez de la Frontera, aunque no tenemos representación aún en Diputación, nosotros hubiéramos votado a favor de esta medida, esta disminución del recargo provincial, porque creemos que es una medida interesante, ¿no? En primer lugar, porque esta modificación, esta disminución del recargo provincial nos sitúa a la provincia como la segunda provincia de Andalucía con el tipo impositivo más bajo en términos de impuestos a actividades económicas, y nosotros creemos que eso es algo interesante, porque es un factor de decisión estratégico importante de muchas empresas para situar sus factorías o sus negocios, con lo cual creemos que una ventaja competitiva a lo que nos llevaría a la provincia a esta disminución del recargo provincial. En segundo lugar, porque afecta esta disminución de recargo, bueno, no afecta, más bien beneficia, no a una ni a dos empresas, sino que en este caso concreto beneficia a 6.000 empresas de la provincia de Cádiz. Es decir, que no solamente se ven beneficiadas pues las 5 mayores empresas de la provincia o las 10 mayores empresas, sino que directamente ven disminuida su presión fiscal en la provincia de Cádiz 6.000 empresas, con lo cual creemos también que es muy interesante. Y en tercer lugar, porque nosotros sí creemos, y ya menos bisoño, ¿no?, que es lo que ponen aquí, que creen que es una bisoñez, nosotros sí creemos que en parte la disminución de impuestos fomenta la contratación. Es cierto que no toda la disminución de impuestos se destina a aumentar la contratación, porque somos conscientes que puede ser para aumentar el beneficio, puede ser para aumentar los salarios, pero sí creemos que una parte de esa disminución de impuestos fomenta la contratación, porque creemos también que dentro de la naturaleza del emprendedor, del empresario, siendo muchos de estos proyectos familiares, proyectos personales, el propio objetivo de estas empresas es crecer. Entonces, en la mayoría de los casos, le digo, en la mayoría de los casos, cuando una empresa se encuentra con que tiene que pagar menos impuestos, pues parte de esa bajada de impuestos nosotros sí creemos que la destina a aumentar, digamos, el número de trabajadores. Y porque una empresa sí puede contratar a 10 para aumentar su facturación y que la empresa crezca, pues deseará contratar a 10 personas, mucho mejor, por ejemplo, que a 5. Ahora bien, que me plantea también aumentar la inspección fiscal para evitar el fraude, estamos de acuerdo, por supuesto. Que nos plantea una reforma fiscal justa, pues también estamos de acuerdo. Lo que pasa es que creemos que la propuesta en sí plantea algo muy concreto, que no tiene nada que ver con que luego nos pongamos de acuerdo en mejorar la inspección fiscal o mejorar una reforma fiscal. Por eso le solicitamos, al igual que ha hecho el representante de Izquierda Unida, la posibilidad de votar por separado, porque además creemos que son dos medidas complementarias. Por un lado, no estamos de acuerdo con suspender esa disminución del recargo provincial, porque supone, entendemos, no bajar los impuestos, y nosotros queremos que sí se bajen los impuestos, pero es que el segundo punto está a favor de bajar los impuestos, de bonificar el impuesto a actividades económicas. Con lo cual pedimos, si fuera posible, votar por separado. Muchas gracias. Socialista. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a pedir también la votación por puntos. Yo algo que no comparto, usted ha dicho que es la política en contra de este ayuntamiento. Yo le quiero explicar que la situación de partida es muy diferente. Es decir, en Diputación el tipo es bastante elevado, en este caso el recargo provincial, que por cierto no influye a este ayuntamiento, evidentemente sí a todas las empresas de la provincia, pero la situación de partida es muy diferente cuando estamos hablando de una media nacional de un 29%
de recargo provincial, aquí se está hablando de dejarlo en el 33, es decir, es un tipo todavía muy por encima de la media nacional. Cuando nosotros decidimos subir el impuesto a actividades económicas a nivel local, Jerez era la 13ª ciudad, la 13ª más cara de la provincia. Nos hemos situado, entendíamos que había margen de subir y estábamos todavía en unos tipos razonables para este tipo de empresas. Estamos en los 6º de la provincia, es decir, tenemos ciudades y las ciudades del entorno, señor Pérez, como el Puerto, Sanlúcar, Cádiz, todas muchas más caras que Jerez. Lo digo por lo de la ventaja competitiva a la hora de la localización de las empresas, y por eso decidimos situarnos en esos tipos que lo veíamos mucho más razonable. Evidentemente no estamos en contra de una bajada del recargo provincial, el tipo va a seguir estando por encima de la media, pero obviamente sí estamos a favor y vemos interesante la medida de la bonificación, que se pueda implantar o que se puedan implantar nuevas bonificaciones con un control en la generación de empleo, incluso bueno, evidentemente con la calidad del empleo y con la duración de los contratos que se puedan tener. Así que si nos permiten votar por puntos, pues votaremos en contra la primera y votaremos a favor la segunda. Muchas gracias. Sí, mi intervención es un poco la misma línea de los compañeros de prácticamente todos los grupos. Vamos a ver, bajar del 35 al 33 yo creo que es una buena medida. Primero, porque como se acaba de decir, la medida de España está sobre el 30%. Y ha habido empresas que, habiéndose podido instalar en Cádiz por temas geográficos o por temas de tradición, se han ido a otras provincias precisamente porque aquí el IAE era demasiado alto. Somos la segunda ahora mismo, si con esta bajada seríamos la segunda de Andalucía, y esto es, yo entiendo, una ventaja competitiva evidente. Es una ventaja competitiva evidente que puede traer más empresas, y al traer más empresas puede, no digo que sea obligatorio que ocurra siempre, pero puede crear más empleo. Yo creo que cuando una empresa baja los impuestos, esa empresa tiene tendencia natural a crecer y el crecimiento está ligado al empleo. Menos impuestos, más crecimiento, más contratos. Entonces, por una vez además que el PSOE baja el impuesto en alguna parte, pues yo creo que no vamos a decirle que no. Estamos también en la misma línea de querer votar que sí al punto segundo, evidentemente. Premiar a una empresa que crea empleo nos parece muy oportuno, entonces el punto 2 votaríamos a favor, pero el punto 1 no votaríamos a favor, porque es que esta medida beneficia a 6.000 empresas prácticamente. Yo creo que con que creen un empleo cada una de estas empresas serían 6.000 puestos de trabajo, casi lo que nos estamos jugando con las corbetas de Arabia Saudí. O sea que yo creo que la medida es positiva, votamos a favor del punto 2 y votamos en contra del punto 1. Gracias. Vaya. ¿O ganemos? Señora González. Sí. ¿Me oís? Bisoñez política, lo pone la propuesta. Creemos que puede beneficiar, creemos que puede generar empleo, creemos que puede ser que vengan más empresas. Sí, también se rebajó el IVA del cine y el precio de la entrada no se rebajó. Es decir, bisoñez política. Ya eso lo llevamos haciendo un montón de tiempo. Es tiempo de ir haciendo cosas efectivas por el empleo. No se trata de hacer medidas que, insisto, no, el señor de Ciudadanos, señor Pérez, ha defendido usted lo beneficioso que, pues no va a ser beneficioso para una empresa pagar menos impuestos. Pues claro, como que va a ganar más. Por supuesto que es beneficioso. Nadie niega el beneficio que va a tener la empresa con esta medida. Yo no niego eso. Es absurdo negar eso. Lo que decimos es que no tiene sentido rebajar y fomentar ese beneficio si no va a ser para destinarlo al empleo, por ejemplo, al empleo para las mujeres, al empleo a jornada completa, a cuestiones que nos hagan revertir que esa menos recaudación de la administración pública que sale de los bolsillos de todas y de todos, revertirlo en la sociedad. Es decir, la empresa va a ganar más, pero el ayuntamiento o la diputación o el Estado va a recaudar menos. Eso significa que yo como ciudadana voy a tener menos dinero para los servicios públicos. Tiene que haber hay que revertir. No vale que ese beneficio se quede en el bolsillo de algunos y de algunas. No puede ser. Si vas a rebajar eso, que sea porque lo revierte en la ciudadanía. Y estamos hablando del IAE, es decir, empresas que facturan más de 1 millón de euros. No estamos diciendo que la panadería de allí
le subamos los impuestos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de un impuesto que está a una media, que no hay también provincias que lo tienen por encima del 35%, quiero decir que no es que Cádiz sea la que lo tiene más alto, no es cierto. El IAE en Jerez estaba más bajo, o sea, estaba más alto. Lo hemos bajado. Ay, perdón, lo hemos subido. ¿Ha impedido eso que alguna empresa esté aquí? No. Bisoñez política, no estemos aquí en el sueño de lo que puede ser y no puede ser. No, hagamos las cuentas. Hemos bajado los impuestos a la gente y a las empresas y aquí no hay más empleo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, si vamos a bajar los impuestos, que sea a cambio de que generan más empleo. Si no, la bajada no tiene ningún sentido, simplemente que haya más beneficios para algunos bolsillos. Segunda vuelta, Izquierda Unida. Sí, muchas gracias. Varias cosas. Con respecto a lo que decía Kika, yo no creo que sea bisoñez política por parte de Ciudadanos, el PP o incluso el PSOE. Yo creo que la defensa de unos intereses muy concretos y que es de forma absolutamente consciente. O sea, no creo que Ciudadanos crea que cuando subimos el IAE en Jerez, que estaba muy por debajo de la media, las empresas se fueran a ir todas corriendo, ni creo que puedan creer Ciudadanos o el PP o incluso el Partido Socialista que bajando del 35 al 32 el recargo provincial, las empresas van a llegar a instalarse a la provincia una detrás de otra. Yo creo que ellos saben perfectamente que esto no es tan sencillo como eso. Ahora, dicho esto, teniendo en cuenta que es cierto que el recargo provincial sobre el IAE en la provincia de Cádiz está por encima de la media, que podría haber margen para bajarlo del 35 al 33, como se aprobó, nosotros lo que sí creemos que es importante condicionar esa bajada, dado que existe margen y se puede llevar a cabo, vamos a condicionar esa bajada a medidas vinculadas a la creación de empleo, que es un poco lo que plantea Ganemos en su punto número 1, en el punto número 1 de su propuesta. Entonces, más que suspender la aprobación de la modificación, yo lo que haría sería, si es posible y si me lo acepta Kika, condicionarla a la aprobación de medidas que estén vinculadas a la creación de empleo. Quiero decir, para que no bajemos impuestos por bajar, para que tengamos una garantía de que esa bajada de impuestos va a repercutir de manera favorable en la creación de empleo y empleo estable y de calidad. Lo digo como, aunque ese vendría a ser prácticamente el punto 2. Ay. Entonces, bueno, en primer lugar, saber si va a aceptar el voto por punto o si se modifica el texto del primer punto. Preguntárselo. Y luego, bueno, por continuar, con respecto a la subida del impuesto a actividades económicas que planteaba el representante de Izquierda Unida, nosotros está claro que esos efectos no se producen de un día para otro, pero sí está estudiado, está claro, y así lo demuestran los hechos, que es un factor determinante para que las empresas, para que se instalen en un territorio o en otro territorio. Lo que pasa es que son factores que se ven a largo plazo. Nosotros sabemos que ustedes, igual que también el Partido Socialista, suelen mirar el corto plazo, pero en el largo plazo, aquellos territorios que tienen una fiscalidad más amable con los autónomos, con las empresas, con los empresarios, etcétera, suelen ir a esos territorios y a largo plazo suelen crear más empleo. De todas formas, nosotros partimos, en nuestro argumento partimos de la premisa que en general nosotros creemos en nuestro grupo y nuestro partido que la presión fiscal en España es muy alta y además está mal distribuida. Partimos de esa premisa. Es muy alta para las familias, para las empresas, para los autónomos, porque con la presión fiscal actual en España quizás no haría falta aumentar los impuestos, sino que hay que hacer ese gasto más eficiente. Lo que pasa es que es mucho más sencillo subir los impuestos a intentar que ese gasto, esa recaudación, se haga de una forma más eficiente. Y luego, con respecto a lo de la bisoñez política, hombre, a mí lo que me extraña también ustedes es que partan una lanza a favor del aumento de impuestos, solamente va a las empresas, y luego, por ejemplo, el aumento del impuesto al diésel que ustedes apoyan, pues resulta que es una falacia. Porque la gasolina está demostrado que contamina muchísimo más que los motores más modernos de diésel. Sin embargo, ustedes apoyan la subida al diésel. Sin embargo, ustedes
¿Y qué es lo que ocurre? Que esa subida afecta a 15 millones de conductores y en esos conductores hay rentas altas, rentas medias y rentas bajas, con lo cual eso realmente sí que nos extraña. Me refiero en este caso al grupo Podemos en el Congreso, que es a donde afecta. Con lo cual, bueno, me gustaría que aclarara si se vota por puntos, si no, y si hay modificación en el texto primero, porque nosotros votaríamos en contra del primer punto y votaríamos a favor del segundo punto. Muchas gracias. ¿Sí se acepta por punto? Sí, bueno, señor Pérez, yo no sé usted por qué nos mete en el saco del corto o largo plazo al PSOE.